vamos con el tráfico de pasajeros a marzo de este año. Le doy la palabra a nuestro analista Eduardo Caballero. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes Armando, buenas tardes a todos. Pues ya llevamos mucho avanzado de abril, pero ahorita el corte que tenemos de información es el tráfico de pasajeros de marzo y un poquito de información ya de reportes de Azur y de GAP. Vamos a comentarlos brevemente ya casi al final. Por lo pronto, en el mes de marzo, en el caso de Azur, el crecimiento que hubo en tráfico de pasajeros fue de 6.7% interanual, es decir, el mes de marzo de 2023 contra el mes de marzo de 2022. En el acumulado de 12 meses, el crecimiento fue de 24.5%. Algo que vimos con Azur es que el ritmo de crecimiento interanual del mes de marzo ha sido el menor desde la pandemia. O sea, en la pandemia, recordarán ustedes que hubo unas caídas muy importantes que se pueden ver ahí en la gráfica. Pues bueno, en marzo el crecimiento de tráfico de pasajeros fue el menor desde aquella temporada. Entonces, es un dato un poquito importante que finalmente se va a ver reflejado en el reporte también trimestral, aunque no tanto como en el caso de GAP. Ahorita vamos a la siguiente diapositiva, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En el caso de GAP, el crecimiento de marzo de 2023 contra marzo de 2022 fue de 15.8%. También fue el menor crecimiento desde tiempos de la pandemia en términos interanuales, y en términos acumulados 12 meses el crecimiento fue de 24.1%. En el caso de Azur, esta desaceleración en el tráfico de pasajeros sí se vio reflejado en el crecimiento en ingresos, pero no tanto como en el caso de GAP, en el que también hubo un deterioro en márgenes. Al final vamos a hablar un poquito ya más de las cifras exactas. Ya vamos a la siguiente diapositiva para hablar un poquito de OMA. OMA todavía no ha reportado. En el caso de OMA, lo que podemos ver es que el crecimiento de marzo de 2023 contra marzo de 2022 fue de 15.8% y en el acumulado 12 meses fue de 24.1%. Este crecimiento fue menor que el de febrero, pero todavía se mantienen los niveles observados en la segunda mitad de 2022. A lo largo de la segunda mitad de 2022, estuvimos viendo continuas desaceleraciones en el crecimiento de tráfico de pasajeros de los tres grupos aeroportuarios y también de Volaris, estabilizándose ya en tasas de doble dígito, todavía alto, pero ya no en tasas de más de 30%. Ya estamos hablando de los low 20s o incluso en 16, 17% de crecimiento interanual mensual interanual. Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos ver en general el tráfico de pasajeros trimestral de los tres grupos aeroportuarios. Una vez más vemos moderación en el crecimiento. Azur crece a un solo dígito medio, GAP lo hace a doble dígito medio y OMA lo hace a doble dígito alto. Pero, insisto, Azur y GAP, a pesar de que siguen creciendo, ya muestran una desaceleración notable que los pone ya a niveles incluso apenas superiores a los que se vieron en la pandemia, porque en la pandemia hubo crecimiento negativo, no hubo decrecimiento. Ahorita sigue habiendo crecimiento, pero es muy bajo comparado con lo que se había observado durante los últimos 2 años. Y vamos a la siguiente diapositiva. Sí, en el caso de Volaris, el crecimiento durante marzo fue de 12.6% contra el marzo de 2022. Esta es igual una tasa de crecimiento más o menos baja, por lo menos es la más baja desde junio de 2022, pero es la segunda más baja desde la pandemia. O sea, estamos hablando de que igual tuvo una desaceleración notable. En el acumulado 12 meses el crecimiento fue de 18.9%. Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Y ya viendo los precios de los títulos de las acciones de los grupos aeroportuarios y de Volaris, habían estado observando ya algo de recuperación desde más o menos abril, mayo de 2022. En el caso de Volaris había observado algo de volatilidad, pero ahorita ya en las últimas 2 semanas más o menos se ha observado más volatilidad por unos eventos que ahorita vamos a comentar. Y vamos a la siguiente diapositiva. Bien, algo que ha generado volatilidad en el caso de Volaris, en este caso de manera positiva, no generando prácticamente una gran recuperación respecto de lo que habíamos observado hace 2 años, hace más de 1 año, pero sí generó algo de volatilidad al alza para la empresa, debido a que se reformó, bueno, ya se iniciaron las reformas a la ley de aviación civil, pero en esta propuesta de reforma que se había hablado ya que se iba a incluir el cabotaje, pues ya se confirmó que no se va a incluir.